Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Daniel capítulo 11, segunda parte. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te pedimos, Señor, en este momento que nos acompañes en el estudio de tu palabra, que podamos sacar lecciones que puedan acrecentar nuestra fe, nuestra confianza en ti. Gracias, Señor, por concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos comenzado nuestro estudio del capítulo 11 del libro de Daniel. Este es un capítulo por demás muy complejo por la cantidad de historia que aparece allí y que describe en especial a dos reyes o a dos naciones, el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte está compuesto por los Seleucidas y el rey del sur por los Ptolomeos. Los Seleucidas y los Ptolomeos están al norte o al sur de Jerusalén. Estas naciones estuvieron en pugna especialmente para describir la caída del imperio medo-persa, el surgimiento y caída del imperio griego y el desarrollo del imperio de Roma, hasta que llegamos al versículo 29, donde dice: al tiempo señalado volverá al sur, pero la última venida no será como la primera. Y aquí entonces se hace una referencia al traslado de la sede del imperio de Roma a Constantinopla, y esto dejó el camino libre para que apareciera un personaje que iba a ocupar el trono de Roma, pero de una manera distinta. Algunos ven que en este versículo está la transición entre la Roma imperial y la Roma papal. Continuemos nuestro estudio con el versículo 30. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y retrocederá, se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Noten ustedes que se mencionan las naves de Quitim, y entonces este rey se levantará contra el santuario y el continuo. No existe una claridad sobre lo que significan las naves de Quitim. Si seguimos el orden lógico de la profecía, podemos decir que estas naves de Quitim representan los poderes que facilitaron la caída del imperio romano y el camino libre para que el obispo de Roma pueda hacer lo que él quiere. Noten ustedes que dice que se enojará contra el pacto santo. Algunos ven en la indignación que aquí se describe una referencia a los esfuerzos de Roma por destruir el pacto santo mediante la supresión de las sagradas escrituras y la opresión de aquellos que creían en ellas. Versículo 31. Se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Estas palabras son similares a las que estudiamos en Daniel capítulo 8, donde el cuerno pequeño se levanta, echa por tierra el santuario y le quita al príncipe del ejército del cielo el continuo. De la misma manera se refiere que este poder se levantará y profanará el santuario y además quitará el continuo. Entonces no puede referirse al santuario terrenal que fue destruido en el año 70. Indiscutiblemente parece ser una referencia al santuario celestial donde Cristo presenta su sangre por los pecadores. Él es el supremo refugio de los hijos de Dios. Según esto, este pasaje se ha entendido como una descripción de la acción de este gran poder apóstata en la historia cristiana que sustituyó el verdadero sacrificio de Cristo y su ministración como sumo sacerdote en el santuario celestial por un falso sacrificio y una falsa ministración. Y el ángel agrega:
pondrán la abominación desoladora. Es la primera vez que aparece esta expresión en el libro de Daniel. Cristo tomó estas palabras para referirse a la destrucción de Jerusalén, aplicando la profecía de Daniel 9:27. Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Así que esta expresión se aplica tanto a la destrucción del templo y Jerusalén, hecho por los romanos, como también a la obra del papado en los siglos de la era cristiana. Sigamos con Daniel capítulo 11, versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Recordemos los que estudiamos del cuerno pequeño en Daniel 8:25. Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Así que de alguna manera sabemos que este poder actuará bajo el engaño y la persecución. Dice que con lisonjas. Siempre ha sido el método de Satanás hacer aparecer su camino como más fácil que el de Dios. A través de la historia cristiana, el pueblo de Dios se ha aferrado al camino descrito por Cristo cuando dijo, angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Con esas lisonjas o engaños llevará a muchos a violar el pacto del Eterno. Pero el pueblo de Dios permanecerá firme, pero también actuará. Este pasaje se refiere sin duda a los que estando en tierras bajo la jurisdicción de Roma y fuera de ellas, resistieron las usurpaciones papales y mantuvieron una fe viva, como por ejemplo los valdenses, los albigenses y otros fieles hijos de Dios. La verdadera iglesia no solo se distingue porque el pueblo de Dios reacciona contra el pecado resistiendo la tentación, sino lo que es más, porque llevan adelante un programa positivo de acción en favor del Altísimo. El cristianismo no puede ser pasivo. Cada hijo de Dios tiene una misión que cumplir. Esa misión no solo de permanecer fiel a los mandatos divinos, sino de comunicar a otros y enseñar a otros el camino de la salvación. Sigamos estudiando Daniel capítulo 11, los versículos 33 al 35. Dice, los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán a espada y fuego, en cautividad y despojo. En su caída serán ayudados con un pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Este pasaje sin duda, indiscutiblemente nos habla de los fieles hijos de Dios que sufrieron persecución, fueron llevados cautivos y algunos ofrendaron su vida por la verdad. La comisión de Cristo era, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este es tan imperativo, es un imperativo tan grande que en tiempos de persecución como en tiempos de paz, el pueblo de Dios cumplía esta labor y a menudo resulta más efectivo en tiempos adversos. Durante los siglos, cuando el verdadero pueblo de Dios sufrió las más terribles persecuciones, los que eran suficientemente intrépidos para levantar y dar testimonio de sus convicciones fueron objeto de un odio destructor. Durante los amargos días de apostasía y persecución descritos en Daniel 11:33, repetidas veces los hijos de Dios fueron perseguidos, oprimidos por el cuerno pequeño, pero también dice que recibieron un pequeño socorro por medio de personajes que habían en medio de las tinieblas clamando por un retorno a los principios de las Escrituras. Entre ellos estuvieron los predicadores valdenses del siglo XII en adelante. Están John Wycliffe de Inglaterra del siglo XIV. Está Juan Hus y Jerónimo de Praga en el siglo XV. En el siglo XVI, el tremendo sacudimiento que se produjo en la vida política, económica y social y religiosa de Europa, que en su fase espiritual hizo posible la reforma protestante, abrió el camino para que muchas voces más se añadieran a las voces fieles que se habían oído durante generaciones anteriores. Pero se nos dice que el actuar de este poder perseguidor será por un tiempo determinado. Indiscutiblemente es una referencia
a la profecía de los 1260 días proféticos o años literales, que comenzó en el año 538 y llega hasta el año 1798, cuando es quitado el dominio de este poder, y esta fecha marca el comienzo del tiempo del fin. Sigamos estudiando Daniel 11, versículos 36 al 39. El rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Pero honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, un Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, colmará de honores a los que lo reconozcan, los hará gobernar sobre muchos y repartirá tierras como recompensa. La interpretación de estos versículos es todavía tema de estudio. Hay por lo menos dos corrientes de interpretación. La primera es que es una referencia al poder que ha tratado en versículos anteriores, al poder del papado, que impulsó un sistema de adoración basado en la adoración a los santos y en la adoración a María, y en la imposición de ceremonias que se apartan de lo enseñado por Jesús. Pero otros interpretan que debido a que se habla del plazo que tenía este poder de actuar y que en el año 1798 es el fin de ese plazo, algunos ven en estos versículos una referencia a Francia. Si aquí se describía Francia, estas palabras se entienden como una descripción de los excesos del ateísmo cometidos por algunos de los caudillos más radicales de la Revolución Francesa. Como ejemplo de esto, el 26 de noviembre de 1793, la Comuna, o cuerpo gobernante de la ciudad de París, abolió por decreto toda religión en la capital de Francia. Aunque ese decreto fue anulado por la Asamblea Nacional unos pocos días más tarde, sin embargo ilustra la influencia que alcanzó el ateísmo durante ese periodo. En cuanto a la adoración de falsos dioses y las maravillas que hacía, si Francia es el tema que se está considerando, esta frase se refiere a las jactanciosas palabras de los revolucionarios que abolieron toda religión e instituyeron el culto de la diosa de la razón. Posteriormente, cuando se introdujo el culto del Ser Supremo, los reaccionarios hicieron claro que no debían identificar solo con el Dios de la religión cristiana. El culto a la razón, instituido en París en 1793, dándose cuenta de que la religión era necesaria para que Francia se mantuviera fuerte a fin de cumplir su meta de extender la revolución por toda Europa. Algunos de los dirigentes de París trataron de establecer una nueva religión con la razón personificada en forma de diosa. Esto fue seguido después por el culto al Ser Supremo, es decir, a la naturaleza deificada, que podría considerarse apropiadamente como un Dios de fortalezas o de fuerzas descrito en estos versículos. Así que este pasaje de la Escritura, bajo esta corriente de interpretación, nos habla de la Revolución Francesa y de sus consecuencias. Pero entonces llegamos al final del capítulo 11 de Daniel, mas no del tema que viene tratando. Leamos los versículos 40 al 45. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Entrará en la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Adón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y de Etiopía lo seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares, el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin,
y no tendrá quien lo ayude. Miremos este pasaje en detalle. Notemos la expresión al cabo de tiempo, es decir, está hablando del tiempo del fin, que comenzó cuando se cumplió la profecía de los 1260 días, es decir, a partir del año 1798. Los acontecimientos descritos en estos versículos nos llevan hasta acontecimientos que aún están por cumplirse. Vuelve y aparece el tema del rey del sur y del rey del norte, tema que se dejó de tratar en el versículo 14. Estos pasajes son complejos en su interpretación y en tratar de dar respuesta a muchas inquietudes que se generan. Pero debemos ver el cuadro general de las profecías que Dios le ha dado a Daniel. Si el tema que se viene tratando en los versículos anteriores es una referencia al papado y su dominio y el cumplimiento que este poder actuará en un plazo determinado y que el mismo se cumplió en 1798, lo que nos lleva a entender que estos dos reyes, norte y sur, son simbólicos. Algunos ven que el rey del sur, que es una referencia a Egipto, es símbolo del ateísmo, ya que el faraón desconoce la autoridad de Dios. De ahí que el rey del sur puede representar los poderes que no adoran a Dios. Y el rey del norte, algunos llegan a entender que el norte siempre ha sido el punto cardinal que representa la autoridad divina, pero que este rey del norte representa el falso poder que pretende tener autoridad divina, en este caso, el papado. Miremos algunas cosas de este pasaje. En primer lugar, dice, al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. El comienzo del tiempo del fin es cuando el rey del sur, es decir, el ateísmo, ataca al rey del norte, es decir, el falso poder que pretende ser Dios. Algunos identifican esta frase con la herida mortal que recibe el papado cuando Francia toma preso al papa y destituye los estados papales. Pero note que no se extingue. Sigamos. Y el rey del norte se levantará contra él como con una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Muchos ven en estas palabras el cumplimiento de la profecía de que la herida mortal que recibió fue sanada, y nos conduce al momento en que este poder político religioso ha recuperado su poder y protagonismo en el mundo y cómo las naciones le reconocen como una autoridad religiosa y política. Y entonces dice, entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, pero escaparán en sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Miremos el versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Versículo 43. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y de Etiopía los seguirán. Aunque se describe una batalla, la misma no debe considerarse de manera literal. Y es el crecimiento de este poder en el tiempo del fin, el poder del papado, que recuperará la autoridad que tenía anteriormente y nuevamente se volverá un poder perseguidor y despojador. Su voluntad se impondrá sobre las naciones del mundo. Estos acontecimientos descritos en estos versículos están por cumplirse en el futuro cercano. Cuando se despierta el espíritu perseguidor contra el pueblo de Dios, es el momento cuando las personas deben decidir en qué bando se ubicarán, y los que estén de parte del Señor y son fieles a su palabra, pues sufrirán persecución, pero serán vencedores. Pero cuando está en plena fuerza este poder político-religioso, dice el versículo 44 y 45, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Las noticias del oriente y del norte. Recordemos que el oriente es el punto cardinal que se refiere a Cristo. Es más, Jesús afirmó que su venida es como relámpago que sale del oriente y se oculta en el occidente. El norte, como lo hemos dicho, es el punto cardinal que representa a Dios el Padre. Así que las noticias del norte y del oriente es una referencia al accionar de la divinidad para liberar al pueblo de Dios. Por eso dice que el accionar del rey del norte llegará a su fin y no hay quien le ayude. Y esto es lo que ocurrirá
a continuación en los versículos que estudiaremos del capítulo 12 del libro de Daniel, donde nos lleva al momento del desenlace del conflicto de los siglos, cuando el Señor pondrá fin a la historia de pecado de este mundo y establecerá su reino de justicia por siempre. Apreciado amigo y hermano, la verdad de Dios triunfará. El conflicto final pronto llegará a su fin. Jesús pronto vendrá a salvarnos y llevarnos con Él. La pregunta es si nos estamos preparando para recibir al Señor cuando venga. Eso significa que hoy entregamos nuestra vida al Señor, que hoy le permitimos obrar en nuestro corazón. Eso garantizará que estemos en el grupo de los salvados que vivirán con Jesús para siempre. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.